Audiolibro, El nefasto mandatario. Análisis, opiniones y escándalos del presidente populista y progresista Barack Hussein Obama. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2019. Introducción. Si las alegaciones que se hacen en este libro son ciertas o no, no es mi responsabilidad, tampoco es un material para entretener, poner en dudas o calumniar a nadie. Todo lo que expongo es basado en mi opinión personal, mis experiencias vividas durante el mandato de Barack Obama, las declaraciones hechas por él mismo y las opiniones de expertos sobre el tema que han investigado y colectado información con documentación y referencias. Solo puedo decir que durante los 8 años de la administración de Obama se ha visto una decadencia moral, política, social y hasta cultural en Estados Unidos, se despertó el racismo que estaba casi extinguido. Se comenzaron a perder los principios y valores de la moral norteamericana y se dio inicio a una deformación social de las costumbres y tradiciones. Se legislaron leyes que quitaban los derechos a unos para dárselos a otros, se realizaron negociaciones, acuerdos y relaciones con enemigos históricos de Estados Unidos. El terrorismo islámico y el tráfico de drogas y humano aumentó considerablemente, fortaleciéndose y ganando terreno. Un poco por la complicidad del nefasto mandatario en turno y otra por los planes maléficos de una agenda global de la élite controladora, en lo que se pretende crear el caos, para traer una deformación que genere una transformación y termine con la aceptación, para llevarnos a una adaptación sin opción. Como siempre, comparto artículos sobre el tema, ya que no soy experto ni analista. Solo reúno información, conocimiento, discernimiento y revelación de parte de Dios, a la luz de las Escrituras. Puesto que todo lo que ocurre en el mundo físico tiene su origen en el mundo espiritual, como creyente hijo de Dios y mi conocimiento en las Escrituras, puedo discernir el porqué de las cosas que ocurren, los tiempos que estamos viviendo y hacia dónde nos dirigimos, a través de la luz de las profecías y la escatología bíblica. Pretendo informar, no difamar, no es menester para mí que hable de las cosas negativas de ninguna persona porque no edifica, pero debo advertir de las cosas que se avecinan, explicar el porqué de la lucha contra la derecha conservadora, de la intolerancia contra los que piensan diferentes y siguen el orden de Dios, de la ley y el orden establecidos, y la aceptación o contemplación con el pecado, la inmoralidad, la corrupción y el crimen. Al pecado hay que llamarlo por su nombre, la verdad prevalece, pues no hay nada oculto que no haya de ser revelado y un hombre de principios no solo debe renunciar sino denunciar el pecado y la maldad. Ser luz para los que se pierden, los ingenuos e ignorantes, y no practicar ni conformarnos a las obras infructuosas de las tinieblas. Soy un hijo de Dios y no callaré ni dejaré de denunciar el mal, aunque me corten la cabeza como Juan el Bautista. Creo que, así como fue la voluntad de Dios, el Creador, de que Obama fuera presidente de Estados Unidos por 8 años, también lo es Donald Trump y lo será por 8 años, pues todo está bajo los designios del Altísimo. Él es quien pone y quita mandatarios y su palabra permanece para siempre. Unos servirán para maldición, corrección y juicio, y otros serán bendición para el pueblo. Oro y ruego por las autoridades y los que están en eminencia, pero también reconozco el mal, lo detecto y lo denuncio o corrijo en la medida de mis posibilidades. Desde el 2016 me he dedicado a escribir más de política porque veo lo que se avecina y reconozco que los tiempos son malos. Cuando el ser humano se acostumbra a lo malo, termina aceptándolo y halagándolo, pero lo que no es de Dios no es de Dios. Pues el Todopoderoso, aunque misericordioso es inmutable y sin sombra de variación. No se ajusta a los tiempos ni se acomoda a los preceptos humanos. Es un juez justo, pero su justicia demanda juicio, porque para eso creó el orden tanto en lo visible como en lo invisible, en el cielo como en la tierra. Y quien quiera que desee ir en contra del orden de Dios, alterca con su Creador, el cual no dará por inocente al culpable. Los populistas, ya sean liberales, progresistas o comunistas, son más populares, porque el mundo ama a lo suyo y el Dios de este mundo tiene cegado el entendimiento de la mayoría para que no le resplandezca la luz de Cristo. Lea 2 de Corintios 4:4, y se desvíen cada vez más de los propósitos de Dios,
Porque el enemigo de las almas no descansa y posee un ejército bien organizado en el reino de las tinieblas que opera en el mundo espiritual afectando el mundo físico. Ya el cristianismo no es popular, porque tampoco Cristo es popular, y como estamos viviendo los últimos tiempos, en los que ya el mundo está maduro para juicio, estamos viendo el cumplimiento de las profecías, las barbaridades, perversidades, aberraciones y crímenes que se cometen y se aceptan por la sociedad. Nos estamos acostumbrando al mal, terminando muchos de aceptarlo, incluyendo muchos cristianos sin discernimiento espiritual alguno o por falta de entendimiento y conocimiento, ya que solo viven una vida religiosa y creen todas las mentiras que difunden los medios de comunicación manipuladores y manipulados por la élite globalista. La televisión es el arma más eficaz que está usando el enemigo de las almas para engañar, confundir, distraer a la población, escupiendo y difundiendo odio y calumnias, para envenenar a las mentes cauterizadas por el modernismo, la propaganda y las cosas de este mundo. El legado de Obama. Realmente Obama fue el presidente más malo de la historia de Estados Unidos o al menos, desde la Segunda Guerra Mundial, y no me baso en mi punto de vista como conservador, sino siendo realista y aquí les muestro los hechos. Tal es así, que a pesar de que Hillary Clinton es una experimentada política, inteligente y elocuente, de eso no cabe duda, al demostrar que seguiría la misma política de Obama, quien había dejado un triste legado y una gran deuda a este país, la mayoría de los ciudadanos americanos no estaban dispuestos a continuar este legado. Y aunque aparentemente Clinton tuvo unos 3 millones de votos más que Trump, la realidad es que Trump no ganó por cantidad de personas que votaron sino por la cantidad de colegios electorales, o sea, Trump ganó por los estados con una amplia ventaja. Mientras más colegios electorales gana un candidato en un estado, gana ese estado, por consiguiente. Así funciona la democracia en América. La cual ahora disgusta a los demócratas y sus seguidores, lloran, gritan y patalean por la forma en que se llevan a cabo las elecciones, pero cuando ganó Obama en el 2008 y 2012, no les parecía mal, todo lo contrario, porque Obama también ganó gracias a eso. Pero cada vez que gana un republicano, se forma la lloradera. No aceptan la derrota. A decir verdad y sabiendo por las mismas noticias alternativas y los medios que no son parciales ni izquierdistas han informado que ya han arrestado personas que votaron con identidad falsa. Y a pesar de las trampas y votos inflados, esos 3 millones de diferencias serían lo contrario, porque está demostrado, aunque no con una cifra exacta, que hubo millones de votos falsos a favor de la candidata demócrata. Ni aun haciendo trampas pudo conseguir ganar la presidencia. Evidentemente eso fue un milagro que Trump ganara. Y por otra parte, el legado que dejaba Obama no favorecía en nada a Clinton. A los demócratas les pareció muy bien el sistema de elecciones por colegio electoral cuando Bill Clinton y Obama salieron presidentes, pero cuando Bush salió presidente se pusieron histéricos, antipáticos, intolerantes, exigentes, críticos y ya no les parecía bien. Ahora que Donald Trump gana las elecciones, por la misma vía y por el mismo proceso, vuelven con su histeria y aún peor, porque a medida que nos vamos acercando más a ese nuevo orden mundial que viene planeándose hace siglos y por décadas ya nos han estado imponiendo, en la que el socialismo, el autoritarismo y el globalismo lo conforman, pero el capitalismo, el conservadurismo y el cristianismo bíblico no caben, ni se ajusta a ese nuevo orden mundial, porque el capitalismo ofrece la superación personal, la prosperidad individual y la independencia para cualquier persona que se esfuerce y trascienda, ahora son más agresivos, más violentos, más intolerantes, más imponentes y más diablos. Pero si volviera a salir otro demócrata y volviera a ganar por la misma vía, establecida por más de 200 años, entonces sí les pareciera bien, porque así son los dictadores, autoritarios, totalitaristas, intolerantes, imponentes, comunistas o socialistas, hijos del diablo. Barack Obama es considerado por los votantes estadounidenses como el peor presidente de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, según una encuesta de opinión publicada en julio del 2014 por la Universidad Quinnipiac. El 33% de los votantes estadounidenses opina que Obama es el peor presidente de los 12 que ha tenido Estados Unidos desde ese conflicto,
mientras que 28% se decanta por el republicano George W. Bush. El presidente mejor valorado es el republicano Ronald Reagan con 35% de los votos, seguido del demócrata Bill Clinton con 18% y de John F. Kennedy con 15%. Solo 8% de los votantes estadounidenses considera a Obama el mejor presidente de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y 1% a George W. Bush. El 40% de los encuestados considera que Obama ha sido peor presidente que Bush hijo, mientras que 39% considera que ha sido mejor. El 45% de los estadounidenses encuestados piensa que, si el republicano Mitt Romney hubiera ganado las elecciones de 2012, el país estaría mejor, mientras que 36% considera que estaría peor. A la hora de realizar este sondeo, la Universidad de Quinnipiac, ubicada en Hamden, Connecticut, encuestó entre el 24 y el 30 de junio a 1.446 votantes registrados distribuidos por todo el país, precisó en un comunicado. Claro está que todo depende del cristal con que se mire, algunos ven a Obama como un gran líder, pero solo aquellos aferrados a esa doctrina de dependencia social, de control del Estado. Aquellos que creen en políticos charlatanes, en promesas vanas, en palabras bellas y en los medios de comunicación partidistas que la izquierda manipula. Una de las primeras cosas que hace la izquierda es controlar los medios, patrocinándolos y financiándolos a su favor. Es su arma más eficaz. Muchos ven a Donald Trump como un héroe, otros como un malvado, pero en mi libro Logros de Donald Trump en su primer año, donde cito los logros de Donald Trump en su primer año de mandato, está bien clara la diferencia. Es por eso que otra de las razones por las que Trump fue elegido como presidente es que no queríamos ese legado que dejaba Obama con la continuación de lo mismo con Hillary Clinton. Como me gusta informarme, investigar, escuchar y analizar bien sobre la política y los políticos a los que me sujeto, debido en parte a que nací y me crié en un país comunista cuya estrategia era mantener a la población desinformada, he seguido los discursos, las declaraciones y la política del presidente Barack Obama por sus 8 años. Al darme cuenta por dónde venían los cambios propuestos y su ideología política durante su periodo presidencial, lo cual precedería luego Hillary Clinton, puedo dar mi opinión de sus logros, más bien sus daños, que dejó como presidente. Legalizó aún más la inmoralidad, haciendo a la nación americana pecar, para hacer maldecida su tierra. Esta nación surgió gracias a los peregrinos cristianos que llegaron de Europa y los padres de la patria fundaron lo que hoy es la nación más poderosa del mundo basado en principios y valores. Cosas que los liberales izquierdistas llamados progresistas han querido pervertir. Imponiendo leyes que perjudican a los que no quieren seguir la corriente de inmoralidad de la sociedad. Isaías 1. 16 al 20 dice, Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Fundó el Plan Obamacare, un método de control sobre la población que no ha servido de gran ayuda porque las personas que ya tenían seguro médico ahora debían pagar más por su prima, y los que reciben seguro médico barato igual deben de pagar de su bolsillo hospitalización, cirugías, tratamientos y medicamentos porque no cubre. Los seguros médicos son un monopolio en este país y eso no va a cambiar. El Plan Obamacare solo sirve como un intermediario y no es una aseguradora, no todas las clínicas y hospitales no aceptan seguros de Obamacare. Quizás el propósito era que fracasara para el gobierno tomar el control de la salud, eliminar el monopolio y socializar la salud, para luego continuar socializando otras cosas. Hizo alianza y negociaciones con los enemigos, se aisló de los aliados y amigos históricos de Estados Unidos, ocasionando un caos no solo en el Medio Oriente sino Europa, África y América.
Esto trae como consecuencia mayor violencia tanto en territorio americano como a nivel mundial. No reaccionaba ante los derechos humanos de perseguidos y países en conflicto, abandonándolos y permitiendo impunidad a crímenes contra la humanidad. Su pasividad y contemplación hicieron que muchos perdieran la confianza en Estados Unidos. Luego de la presión internacional aparenta combatir el cáncer de ISIS, después que los rusos intervinieron y los controlaron. Hay pruebas de que ISIS fue financiado por el gobierno de Estados Unidos durante el periodo de Obama, lo cual aún está bajo investigación. Abandonó la causa de la libertad en Cuba y Venezuela, nunca impuso sanciones sino al contrario negociaba con dichas dictaduras comunistas incondicionalmente. Ha desechado a Israel dejándolos solos en su lucha contra el terrorismo, puesto que Israel es odiado por el Islam y Obama se identifica con dicha religión. Ha acusado a Israel en lugar de apoyarlos, cayendo en la demagogia religiosa de los que quieren dominar el mundo con su religión e ideología. Ha creado división y odio dentro de la nación permitiendo que grupos extremistas y minorías tomen represalia contra las autoridades que son las que protegen a los ciudadanos de este país. Despertando en América el racismo que ya estaba eliminado. Utiliza los medios de comunicación financiados por los liberales para dar una falsa información y crear más caos, más odio y más división. Controlaba los ingresos, las pensiones, los reembolsos de los impuestos de los contribuyentes. Algo que debe ser estatal y no gubernamental. Ha permitido aún más el aumento de la inflación porque mientras suban los precios se pagan más impuestos y más gana el gobierno. Esto provoca la mala calidad de vida y el aumento de la pobreza. Procuró cambiar la religión oficial del país, el cristianismo, argumentando que Estados Unidos no era más un país cristiano, sino multicultural. Elige funcionarios del gobierno que pertenecen a sociedades y grupos radicales religiosos para tener una mayoría de votantes que acepten y proclamen leyes en contra de las costumbres y la cultura americana, según sus propias declaraciones. Esta es otra estrategia globalista. Planteaba y luchaba por cambios constitucionales para cumplir con promesas aprobadas por sus votantes de que es tiempo de cambio. Su esfuerzo y el de sus colaboradores, quien sea que lo financien, es cambiar o imponer leyes que se ajusten a su ideología. Aumento de la deuda nacional. A finales del 2001 la deuda de Estados Unidos llegaba a 13 trillones de dólares. Cuando Obama salió la deuda aumentó a 19,6 trillones de dólares. Esto apenas se nota, porque la economía americana está pasando por un periodo de recuperación, pero cuando llegara la consecuencia de este déficit, el colapso hubiera sido desastroso. Lo que no ha pasado en 100 años, ha pasado en solo 8. Y en eso precisamente se está enfocando Donald Trump, ya que el país no pudiera levantarse y volver a crecer estando tan endeudado. El lamentable y triste legado de Barack Obama. Referencia tomada de El Diario. Es, del 11 de enero del 2017. El candidato del cambio y la esperanza no ha cumplido con las expectativas y sus seguidores que se negaron a exigirle responsabilidades tienen parte de culpa. La presunción de Obama de haber salvado la economía global y nacional de la Gran Depresión no ha impresionado hasta ahora a ningún economista. Según el reportero político y económico norteamericano, Adnan Kozak, en términos de crecimiento económico, Barack Obama ha sido uno de los peores presidentes de Estados Unidos. Inclusive el mediocre crecimiento ha dependido de los altos precios del petróleo. El crecimiento económico nunca ha excedido un 2,5%. En los primeros 3 meses de 2016, el Producto Interno Bruto, PIB, registró un 0,5% y para el 1 de octubre alcanzó apenas el 1,2%. Declarar en estas condiciones, como lo hizo hace poco Obama en la Universidad de Howard, que nuestra economía se recuperó de la crisis mucho mejor y con mayor solidez que el resto de las economías en el mundo, es no ver la realidad. De acuerdo con el Bureau of Labor Statistics, el índice de la participación laboral en 2008 era del 66% mientras que en el 2016 bajó al 62,8%. Esto significa, como divulgó USCIS, que,
de la mano de obra disponible total de 251 millones de personas, solamente 157 millones tienen trabajo, mientras que más de 94 millones están desocupados y un 40% de ellos no está laborando desde hace más de 2 años. El número de norteamericanos que sobrevive gracias a los cupones de comida aumentó en los 8 años de la presidencia de Obama de 33 a 46 millones de personas, lo que significa un incremento del 39,5%, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Análisis Económico. Sin embargo, un informe de CNS News eleva este número a los 101 millones de dependientes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó el año pasado que un 25% de las familias estadounidenses recibe alguna ayuda federal, mientras que en los últimos años de la presidencia de George W. Bush, 2001 al 2009, había solamente un 6% de este tipo de familias. El número de pobres se incrementó también durante la presidencia de Obama un 3,8% hasta los 45 millones de habitantes. Pero, la pobreza, como escribió el columnista de The New York Times, David Brooks, es problema de los pobres, que no poseen la virtud normal de la clase media ni un código moral decente. Sin embargo, los norteamericanos también están acostumbrándose a decir adiós a la clase media de la cual estaban orgullosos en el siglo XX, especialmente en los años del boom económico, después de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que una familia de 4 miembros necesita tener unos ingresos de no menos de $40,000 al año para estar en esta categoría. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el 2014, el 38% de los empleados ganaba menos de $20,000 al año, el 51%, menos de $30,000 y el 63%, menos de $40,000 al año. Parece que Barack Obama y sus asesores no quieren ver estos problemas. El presidente se atrevió a declarar el pasado 5 de febrero durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, que Estados Unidos puede estar orgulloso de su economía debido al crecimiento de los ingresos, de los puestos de trabajo, al precio más bajo del petróleo y al mejoramiento del sistema del seguro médico. La misma estadística oficial está desmintiendo al líder saliente del país. Resulta que el ingreso familiar disminuyó en estos 8 años un 3,8%. El único empleo que aumentó es en el sector gubernamental, donde actualmente laboran más de 22 millones de norteamericanos, mientras que el sector industrial decreció notablemente a 12 millones de trabajadores. El porcentaje de familias donde nadie trabaja aumentó también del 17,8% de enero de 2008 al 19,7% al final del 2015. Respecto al estado del sistema de salud, lo más relevante sería la situación de los veteranos militares, cuyo número llega a más de 22 millones. Se calcula que unos 2 millones de militares rotaron durante las guerras en Irak y Afganistán, y de ellos unos 600,000 sufren del trastorno de estrés postraumático, PTSD. Según el Departamento de Veteranos, la lista de espera para ser atendidos en los hospitales del Departamento para pacientes con el PTSD es de 6 meses y para los exmilitares en general es de 30 días. Si a los defensores de la patria los atienden de esta manera, entonces, ni que hablar de los ciudadanos corrientes. En realidad, Estados Unidos está en un proceso de desmantelamiento de un estado de bienestar y la formación de un estado policial, donde cada ciudadano está en la mira de la Agencia de Seguridad Nacional, ANS, de lo que tanto ha informado Wikileaks. Todo esto se está realizando bajo la consigna de Obama que reza: no se puede tener el 100% de privacidad y el 100% de seguridad simultáneamente. Los pretextos para crear un ambiente de inseguridad, si no existen, se inventan. También se crean permanentemente todo tipo de situaciones para desviar la atención pública de los acontecimientos reales. Barack Obama en este contexto ha sido muy prolífico debido a sus asesores neoliberales, iluminados. Como decía el escritor y filósofo británico Aldous Huxley, 1894 al 963, la ignorancia es un arma política y el placer es una forma de control. El 1% de los más ricos y poderosos encargó la tarea de zombificar
A los norteamericanos, a las 6 corporaciones de medios de comunicación cuyos 282 ejecutivos están determinando lo que el 92% norteamericanos deben saber para mantenerlos desinformados y que no perturben la agenda nacional e internacional de las élites, quienes realmente gobiernan Estados Unidos. Al presidente se le designa el rol de ejecutor de la voluntad del 1%. Barack Obama no ha defraudado las esperanzas de los más ricos y poderosos y no cabe duda de que al expirar su mandato tendrá una suculenta recompensa financiera, tal y como están disfrutando actualmente Bill y Hillary Clinton. Ellos disponen de $2.000 millones de la Fundación Clinton. Bill recibió $1 millón de regalo de Qatar en el día de su cumpleaños, entre otros muchos obsequios. A los ricos y poderosos no les preocupan las declaraciones de muchos estudiosos de tendencia alternativa indicando que Norteamérica está en un proceso de decadencia y posible desintegración al estilo de la Unión Soviética, pues los dueños de Norteamérica saben que el mundo está bajo el dominio del dólar. Mientras el 80% del comercio mundial se realiza en dólares, el 40% de los pagos internacionales se efectúa también en dólares y el 65% de las reservas de divisas a nivel mundial utilizan la moneda norteamericana, la hegemonía de Washington seguirá prácticamente intacta. A la élite tampoco le preocupa el crecimiento de la deuda nacional, que en los 8 años de presidencia de Obama aumentó de 10,6 a 19,8 millones de dólares. Lo equivalente al 77,2% del Producto Interno Bruto, PIB, y en 10 años alcanzará el 85,8% del PIB. La deuda correspondiente al 2016 está superando todo el valor físico combinado de todas las divisas del mundo, que asciende a 5,000,000 de millones de dólares, sumando el valor del oro del mundo, que es de 7.700.000 de millones de dólares y la plata valorada en 20.000 millones de dólares. Pero mientras la máquina de imprimir dólares está en Estados Unidos y bien aceitada, Washington está moviendo su agenda de dominio global sin ninguna preocupación. Europa se ha convertido en su seguro servidor y atenta a cada gesto de su patrón, lo que la está debilitando día a día con la anuencia de su población también zombificada. América Latina está retornando paulatinamente a su ya histórico lugar en el patio trasero, por voluntad de sus habitantes. Al igual que los norteamericanos, están perdiendo el sentido colectivo, que es reemplazado, sin que los habitantes del planeta se den cuenta, por los intereses individuales. Los habitantes de Estados Unidos pueden tener 300 millones de armas, pero ¿para qué sirven si sus dueños están preparados para defender no sus derechos e intereses colectivos sino sus derechos individuales, y después ni saben qué hacer con su armamento? Washington dispone de toda la información a través de sus 17 agencias de inteligencia para neutralizar cualquier brote de descontento o rebelión con anticipación. A la vez, permite los brotes de descontento por el asesinato frecuente de algún afroamericano, esto es como un desfogue racial después del cual, en pocos días, la calma retorna a su lugar. Tan rápido como aparecen los líderes que tienen la capacidad de mover a la multitud descontenta, también ellos, desaparecen, a una velocidad inclusive más rápida. El sistema del 1% sabe protegerse y utilizar cualquier descontento para sus intereses con la ayuda de los medios de comunicación a su disposición. A nivel internacional, Obama está dejando al próximo presidente Donald Trump 7 guerras, el caos en el Oriente Próximo y África, confrontación verbal con Rusia y el aumento de tensiones con China. Todo esto tendrá que resolver Donald Trump, que en su primera invocación a los norteamericanos después de ser elegido como el nuevo líder de Estados Unidos para los próximos años afirmó que, estamos a favor de la cooperación y no de los conflictos. Vamos a poner en primer lugar los intereses de Estados Unidos, vamos a ser honestos con todo el mundo, con todos los pueblos y naciones. También prometió a sus ciudadanos que los hombres olvidados jamás volverán a ser olvidados. Nos uniremos como nunca lo hemos estado antes. Las promesas de Trump dan una esperanza tanto a los estadounidenses como a todos los pobladores de nuestro planeta que están cansados de guerras y conflictos desatados por Estados Unidos en todos los rincones del mundo y están anhelando la paz.
Sin embargo, no hay que olvidar que Trump fue apoyado también por una parte de la élite globalizada para que siga su agenda de expansión del imperio norteamericano. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya mandó su mensaje a Donald Trump haciéndole recordar que una OTAN fuerte es buena para Estados Unidos y buena para Europa. Eso quiere decir que los militares, tanto norteamericanos como europeos, están insinuándole que la política agresiva contra Rusia tendría que seguir su curso y que Rusia debería ser considerada como un país enemigo de Occidente. Lo que pasa es que los miembros de la OTAN están preocupados por el recorte de la aportación de Norteamérica a su presupuesto, que llega al 72%. Si Trump decide cumplir su promesa de hacer las paces con Rusia y cooperar en la tarea común de destruir el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas afines, no se necesitaría una OTAN fuertemente armada, pues el único enemigo de la Unión Europea, artificialmente creado por los globalizadores iluminados, se convertiría en su aliado. Para hacer cumplir su promesa de dejar las guerras y tomar el camino de la cooperación, Donald Trump tendría que enfrentarse al complejo militar industrial, al financiero, al energético y al mediático, o lograr compromisos con ellos, además de con Israel. Este país dio apoyo al candidato republicano en su campaña electoral y habrá que ver cómo evolucionan las relaciones de Norteamérica con Irán teniendo en cuenta que Israel considera al país persa su enemigo. Decía el líder afroamericano Martin Luther King que si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, todavía plantaría un árbol. Las 78 veces que Obama rompió la ley durante su mandato. Las 78 veces el presidente Obama rompió la ley durante la presidencia. Por Claire Burnish. De un artículo publicado el 23 de enero de 2017. Por el proyecto de pensamiento libre aquí hay una lista de al menos 75 veces que el presidente Obama violó la Constitución o violó la ley federal durante su presidencia. 1. Cárteles de la droga mexicanos armados ilegalmente y militantes de EIL. En la operación Fast and Furious, la administración Obama facilitó la venta de miles de armas a los cárteles mexicanos de la droga y dejó de rastrear esas armas una vez que cruzaron la frontera para que la administración pudiera culpar más tarde a la segunda enmienda. El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos aparentemente ordenó a uno de sus propios agentes que comprara armas de fuego con dinero de los contribuyentes y las vendiera directamente a un cártel mexicano de drogas, informó el New York Post. Que eso se hunda, después de meses de fingir que Fast and Furious era una operación de vigilancia fallida de la carrera ilegal de armas encabezada por la ATF y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Phoenix. Resulta que el propio gobierno estaba vendiendo armas a los malos. Aún más impactante, el presidente Obama autorizó un cargamento de armas a la oposición siria, también conoce militantes vinculados a EIL, el mismo día que exigió más control de armas en respuesta al tiroteo en Oregón. El presidente también hizo hincapié a su equipo en que Estados Unidos seguiría apoyando a la oposición siria cuando Rusia entre en el país devastado por la guerra, informó CNN en octubre. Pero prácticamente todos los rebeldes en Siria han prometido lealtad al Estado Islámico desde al menos 2013. El Ejército Sirio Libre y el Consejo Nacional Sirio, los baluartes de la oposición moderada, solo existen realmente en los vestíbulos de los hoteles y en las mentes de los diplomáticos occidentales, escribió el periodista Van Reynolds en noviembre. Simplemente no hay una separación real entre los grupos rebeldes, moderados, y los salafistas de línea dura aliados con Al-Qaeda. 2. Intentar cerrar las tiendas de armas fuera de la ley. En un caso clásico de estafa criminal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba presionando a los bancos para que rechazaran el servicio a las tiendas de armas en un programa titulado Operation Choke Point. Bajo el programa iniciado en 2014 si no antes, el Departamento de Justicia estaba tratando de cerrar los traficantes legales de armas mediante la coacción de instituciones financieras para cerrar las cuentas bancarias y comerciales asociadas con sus negocios. En 2012, Bank of America le dijo a una compañía de armas, Macmillan Group International, que debido a que la compañía se estaba expandiendo en la fabricación de armas de fuego, el banco ya no quería el negocio de Macmillan.
Tenemos que evaluar el riesgo de hacer negocios con una industria relacionada con armas de fuego, dijo el representante del banco a la directora de operaciones Kelly McMillan. Y poco después, BitPay, un procesador de bitcoins con sede en Estados Unidos, también se negó a hacer negocios con el traficante de armas Michael Cargill de Central Texas Gunworks debido a una política similar. 3. Gastos de los impuestos para reagrupar ilegales dentro de los Estados Unidos. La aduana y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha estado comprando boletos de autobús y vales para inmigrantes ilegales con el fin de enviarlos más profundamente en el país a expensas de los contribuyentes, según un funcionario de la ciudad de McAllen, Texas. No los traen aquí, los están trayendo a nuestras terminales de autobuses porque ahí es donde la patrulla fronteriza entiende que tienen transporte para ir al interior, dijo McAllen, el fiscal de la ciudad de Texas Kevin Pagan en una entrevista con Infobars. Así que los están dejando y es nuestro entendimiento que fueron dejados con boletos o con vales para boletos, pero resulta que algunos de ellos esta noche no tenían sus boletos o sus vales para boletos, o como dije que sus autobuses son mañana, por lo que no tienen dónde quedarse. Varios meses antes, Obama ordenó a la patrulla fronteriza que se retiró de la protección de la frontera y la aplicación de las leyes de inmigración. Simplemente se nos ordena que nos detengamos y dejemos el rastreo, y tratemos de detener a los criminales, dijo Sean Moran, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, a Breitbart. 4. Usar la acción ejecutiva para restringir la segunda enmienda. Obama decidió usar su lápiz y su teléfono para promulgar el control de armas sin la aprobación del Congreso. Sin una mayoría demócrata en el Congreso, y frente a un partido de GOP que está firmemente en contra de cualquier tipo de medidas de control de armas, Obama ha advertido repetidamente que actuaría por su cuenta, informó Zero Hedge. Por un lado, Obama está tratando de exigir a los vendedores privados que lleven a cabo verificaciones de antecedentes. La acción, explicaron los funcionarios, incluiría orientación sobre cómo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos determinará ahora quién está comprometido en el negocio de vender armas de fuego bajo la ley federal y, por lo tanto, quien está obligado a obtener una licencia para vender armas de fuego, informó el Washington Free Beacon. Obama también puede tratar de evitar que las personas en la lista de no volar puedan comprar armas, lo que viola la garantía de la quinta enmienda del debido proceso al permitir que el gobierno prive a las personas de sus derechos basándose solo en la sospecha. Además, numerosos estadounidenses respetuosos de la ley han sido colocados erróneamente en la lista de no fly debido a información falsa, errores administrativos o persecución política. El gobierno de los Estados Unidos mantiene un sistema masivo de listas de vigilancia que corre el riesgo de estigmatizar a cientos de miles de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, como sospechosos de terrorismo basados en normas y pruebas vagas, excesivas y a menudo secretas, informó la ACLU. Las consecuencias de ser colocado en una lista de vigilancia del gobierno pueden ser de gran alcance. Pueden incluir interrogatorios, hostigamiento o detención por parte de las autoridades, o incluso una prohibición indefinida de los viajes aéreos. 5. Grupos conservadores ilegalmente dirigidos a través del primer IRS, en inglés. El IRS de Obama había atacado ilegalmente a grupos conservadores para revisiones adicionales de sus solicitudes de estatus fiscal. Las organizaciones con las frases Tea Party o Patriot en sus nombres fueron señaladas por acoso, como exigirles que proporcionen información sobre sus familiares, sus publicaciones en las redes sociales y una lista de donantes. Obama se había reunido con un funcionario clave del IRS que participó en la focalización solo 2 días antes de que el funcionario clave le dijera a sus colegas cómo apuntar a grupos conservadores. The Daily Caller informó. El designado por Obama implicado en el testimonio del Congreso en el escándalo de objetivos del IRS se reunió con el presidente Obama en la Casa Blanca 2 días antes de ofrecer a sus colegas un nuevo conjunto de consejos sobre cómo examinar el Tea Party y los grupos conservadores que solicitan estado exento de impuestos. El abogado jefe del IRS William Wilkins,
quien fue nombrado en el testimonio de supervisión de la Cámara de Servicios al retirar al agente del IRS Carter Hall como uno de sus supervisores en el objetivo indebido de grupos conservadores, se reunió con Obama en la sala Roosevelt de la Casa Blanca el 23 de abril de 2012. El jefe de Wilkins, el entonces comisionado del IRS Douglas Shulman, visitó el edificio de la oficina ejecutiva de Eisenhower el 24 de abril de 2012, según los registros de visitantes de la Casa Blanca. El 25 de abril de 2012, la oficina de Wilkins envió a la Unidad de Determinaciones de Organizaciones Exentas comentarios adicionales sobre el proyecto de orientación para aprobar o denegar solicitudes exentas de impuestos a los del Tea Party, según el informe del inspector general del IRS. Durante los primeros 4 años de Obama como presidente, el comisionado de la IRS Douglas Shulman realizó 157 visitas a la Casa Blanca. Se trata de más visitas a la Casa Blanca, por un margen muy grande, que cualquier otro miembro del gabinete durante el primer mandato de Obama, reveló el periodista Tim Brown. En comparación, durante los 4 años que Mark Everson fue comisionado del IRS cuando Bush era presidente, Everson hizo solo una visita a la Casa Blanca. 6. Registros telefónicos obtenidos en secreto de periodistas de Associated Press. En mayo de 2013, Associated Press informó. El Departamento de Justicia obtuvo en secreto 2 meses de registros telefónicos de reporteros y editores de The Associated Press en lo que el alto ejecutivo de la cooperativa de noticias llamó una intrusión masiva y sin precedentes en la forma en que las organizaciones de noticias reúnen las noticias. Los registros obtenidos por el Departamento de Justicia enumeraron las llamadas salientes para el trabajo y los números de teléfono personales de los reporteros individuales, los números generales de la oficina de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Cannes, y el número principal para los reporteros de AP en la Cámara de Galería de Prensa de Representantes, según abogados de la AP. No estaba claro si los registros también incluían llamadas entrantes o la duración de las llamadas. En total, el gobierno se apoderó de los registros de más de 20 líneas telefónicas separadas asignadas a AP y sus periodistas en abril y mayo de 2012. Se desconoce el número exacto de periodistas que utilizaron las líneas telefónicas durante ese periodo, pero más de 100 periodistas trabajan en las oficinas donde los registros telefónicos fueron atacados, en una amplia gama de historias sobre el gobierno y otros asuntos. La obtención de estos registros telefónicos requirió la aprobación del exfiscal general Eric Holder. 7. Llevado a cabo intervencionismo militar en Libia sin aprobación del Congreso. Obama violó la Constitución cuando lanzó operaciones militares en Libia sin la aprobación del Congreso. 8. Ampliación de los programas inconstitucionales basados en la fe del gobierno de Bush. Obama en realidad amplió los programas basados en la fe del gobierno federal que habían sido iniciados por el presidente George W. Bush. 9. Apoyó la ley patriota inconstitucional de Bush. Obama renovó la ley patriota en 2011. 10. Está de acuerdo con el apoyo de Bush a la detención inconstitucional e indefinida de ciudadanos estadounidenses sin presentar cargos. Obama firmó un proyecto de ley inconstitucional que le dio al gobierno de Estados Unidos el poder de detener indefinidamente a ciudadanos estadounidenses sin que se presentara ningún cargo o se llevara a cabo ningún juicio. 11. Apoya las escuchas telefónicas inconstitucionales y sin garantía. El presidente Obama es un gran defensor de las escuchas telefónicas sin orden judicial. 12. Hizo matar a 4 ciudadanos estadounidenses sin proceso judicial. Obama mandó matar a 4 ciudadanos estadounidenses sin proceso judicial, a lo que el entonces congresista estadounidense Ron Paul, Republican Texas, dijo que era un delito procesable. 13. Ordenó a una empresa privada que despidiera a 1,000 empleados. Después de que Boeing contrató a 1,000 nuevos empleados para trabajar en su nueva fábrica en Carolina del Sur en 2011, la administración Obama ordenó a la compañía cerrarla porque la fábrica no era sindical. 14. Robar dinero de maestros retirados y oficiales de policía. Durante la bancarrota de Chrysler, Obama violó la Quinta Enmienda y más de 150 años de ley de bancarrota al tratar ilegalmente a los acreedores garantizados peor que los acreedores no garantizados.
Perturbar esta jerarquía fija entre los acreedores es solo una toma ilegal de bienes de un grupo de acreedores en beneficio de otro, que debe ser derribado por razones legales y constitucionales, según Richard A. Epstein, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. 15. Despidió al inspector general por descubrir que el amigo de Obama había malversado fondos del gobierno. Obama despidió al inspector general Gerald Walpen en 2009 después de que Walpen acusara al alcalde de Sacramento Kevin Johnson, un partidario de Obama, de usar indebidamente los fondos de AmeriCorps para pagar las actividades políticas. Más tarde, un grupo bipartidista de 145 funcionarios públicos y académicos legales actuales y ex, firmaron una carta en la que afirmaba que el despido de Walpen estaba políticamente motivado. 16. Mintió sobre permitir que las personas mantengan su seguro de salud. Antes de que Obamacare fuera aprobado, Obama dijo: "No importa cómo reformemos la atención médica, mantendremos esta promesa al pueblo estadounidense. Si te gusta tu plan de atención médica, podrás mantener tu plan de atención médica, punto. Nadie se lo quitará, pase lo que pase". Pero una vez que se aprobó, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que Obamacare causaría que al menos 7 millones de personas perdieran su seguro. 17. Mintió sobre el costo de Obamacare. Antes de que Obamacare fuera aprobado, Obama prometió: "No firmaré un plan que añada un centavo a nuestros déficits, ni ahora ni en el futuro. No lo firmaré si añade un centavo al déficit, ahora o en el futuro, punto. Y para demostrar que hablo en serio, habrá una disposición en este plan que nos obliga a presentar más recortes de gastos si los ahorros que prometimos no se materializan". Sin embargo, poco después de que Obama lo firmara, el Washington Post informó que añadiría más de 340,000 millones de pesos al déficit presupuestario en la próxima década. 18. Dio dólares de impuestos a los contribuyentes y grupos de presión de la campaña, y falsamente afirmó que el dinero era para energía verde. En 2009, la administración Obama dio 535 millones de pesos a la compañía de energía verde Solyndra, alegando que crearía 4,000 nuevos empleos, pero la compañía pronto se declaró en bancarrota. Más tarde se reveló que los ejecutivos de la compañía habían hecho donaciones sustanciales a la campaña de Obama y que los ejecutivos de Solyndra habían tenido muchas reuniones con funcionarios de la Casa Blanca. 19. Tuvo reuniones fuera del registro con grupos de presión. En junio de 2010, el New York Times dijo que los funcionarios de la administración Obama habían mantenido cientos de reuniones con grupos de presión en cafeterías cerca de la Casa Blanca para evitar los requisitos de divulgación para los visitantes de la Casa Blanca. 20. Hizo que agentes SWAT armados allanaran una fábrica de guitarras prestigiosa porque era propiedad de un republicano. El presidente Obama hizo que un equipo SWAT armado allanara la fábrica de guitarras Gibson y se apoderó de las guitarras y otras propiedades de la fábrica, sin que se presentaran cargos. La supuesta justificación de Obama para la redada era que Gibson había violado las leyes ambientales de la India con respecto a la madera importada que Gibson había estado usando, pero C.F. Martin & Company, competidor de Gibson's, había utilizado exactamente la misma madera importada. ¿La diferencia? Henry E. Hustkiewicz, el CEO de Gibson, era un donante republicano, mientras que Chris Martin Ford, el CEO de Martin, era un donante demócrata. 21. Requisitos constitucionales ignorados para los designados. El difunto senador estadounidense Robert Byrd, un demócrata, expresó su preocupación de que las docenas de zares designados por Obama en 2009 pudieran violar la Constitución de los Estados Unidos porque no fueron aprobadas por el Senado de los Estados Unidos. Otro demócrata, el senador estadounidense Russ Feingold, compartió un sentimiento similar. 22. Trató de prohibir las granjas familiares. La administración Obama quería erradicar las granjas familiares en 2012 tratando de prohibir a los niños de granja menores de 18 años trabajar en varias actividades relacionadas con las granjas. 23. Subastado de embajadores a los Países Bajos.
Obama nominó a Timothy Broas como embajador de Estados Unidos en los Países Bajos después de que Broas donó al menos $500,000 a la campaña de Obama en 2012. 24. Hizo la TSA aún más abusiva y ridícula de lo que había sido bajo Bush. Bajo la administración Obama, la TSA ha estado dando golpes muy invasivos a los niños pequeños que de otra manera constituirían abuso infantil. 25. Solicitud de pago monetario exigido ilegalmente por la solicitud de la Ley de Libertad de Información. La administración Obama exigió que el Instituto Goldwater pagara casi $79,000 antes de compartir registros públicos a través de la Ley de Libertad de Información. 26. Robar dinero de empleados jubilados de Delphi. Obama eliminó las pensiones de 20,000 empleados jubilados de Delphi en 2009. 27. Usó fondos fuera de los libros para el intervencionismo militar. Los activistas antibélicos que ayudaron a elegir a Obama lo acusaron de usar la misma financiación fuera de los libros que su predecesor George W. Bush cuando el presidente solicitó más de $83,000 millones al Congreso para las guerras en Afganistán e Irak. 28. Trató de silenciar las críticas a los auto-bailouts, autorrescate. La administración Obama presionó a la Ford Motor Company para que dejara de criticar los rescates de General Motors y Chrysler de Obama en un anuncio de televisión. 29. Trató de silenciar el video en YouTube. Obama pidió a un grupo de canto judío que eliminara su video de Internet en 2011. 30. Ilegalmente dio exenciones de Obamacare a los sindicatos que apoyaron la aprobación de Obamacare. Obama dio a algunas de sus organizaciones favoritas una exención de algunos requisitos de Obamacare. Muchas de estas organizaciones eran sindicatos que habían apoyado la aprobación de Obamacare, pero luego querían exenciones de la misma ley que forzaban a todos los demás. La Constitución, sin embargo, requiere que la ley trate a todos como iguales. El Washington Times dijo de esto: la aplicación selectiva de la ley es el primer signo de tiranía. Un gobierno facultado para determinar arbitrariamente quién puede operar fuera del imperio de la ley invariablemente abraza el favoritismo como amigos, aliados y aquellos con los grupos de presión mejor financiados son recompensados. El favoritismo conduce inevitablemente a la corrupción y la corrupción invita a la extorsión. En última instancia, el Estado de Derecho deja de existir en cualquier forma reconocible, y lo que queda es tiranía. El ahora familiar goteo mensual de nuevas exenciones es, en el mejor de los casos, una admisión tácita de que Obamacare es un fracaso. Hasta ahora, 7 estados enteros y 1.372 empresas, sindicatos y otras instituciones han recibido exenciones de la ley. La lista incluye a los amigos y aliados de la administración y, por supuesto, a aquellos que tienen los mejores grupos de presión. Más del 50% de los beneficiarios de la exención de Obamacare son miembros del sindicato, lo que es sorprendente porque los miembros del sindicato representan menos del 12% de la fuerza de trabajo estadounidense. Los mismos sindicatos que proporcionaron más de $120 millones a los demócratas en las 2 últimas elecciones y, en muchos casos, hicieron una campaña abierta a favor de la toma de su atención médica por parte del gobierno, ahora celebran que Obamacare no es su problema. 31. Defendió el uso inconstitucional e injustificado del dispositivo GPS de la administración Bush. La administración Obama se opuso a la Corte Suprema de los Estados Unidos por gobernar contra la administración Bush por la instalación de un dispositivo de rastreo GPS en el auto de alguien sin una orden judicial. 32. Fue citado por 9 estados por cometer 21 actos ilegales. Los fiscales generales de 9 estados enumeraron 21 actos ilegales que habían sido cometidos por la administración Obama. 33. Trató de apoderarse del hotel porque algunos de sus clientes habían usado drogas ilegales. La administración Obama trató de cerrar un mom and pop bed and breakfast porque algunos de sus huéspedes habían consumido drogas ilegales. 34. Hizo nombramientos de receso cuando el Congreso no estaba en receso. Obama violó la Constitución al hacer 4 nombramientos de receso cuando el Congreso no estaba en receso en enero de 2012.
Un tribunal federal de apelación dictaminó más tarde que los nombramientos de Obama habían violado la Constitución. 35. Apoya las armas para él y su esposa, pero se opone a ellos para todos los demás. El presidente Obama firmó un proyecto de ley de 2013 que proporciona guardias armados para él y su esposa por el resto de las vidas. Pero cuando Obama fue senador estatal de Illinois en 2004, votó en contra de ciudadanos que guardaban armas en sus propios hogares para protegerse a sí mismos y a sus familias. 36. Aprobó dar 20 aviones de combate F-16 a una dictadura de la Sharia. Obama una vez entregó 20 aviones de combate F-16 a Egipto mientras estaba bajo una dictadura de la Sharia. 37. Violó las mismas leyes de financiamiento de campañas que él dice apoyar. La campaña de Obama de 2012 fue multada con $375,000 por la Comisión Federal de Elecciones por violar las leyes de financiamiento de campañas. 38. Animó a los empleadores a cambiar a sus empleados de tiempo completo a tiempo parcial. El New York Times dijo que Obamacare penaliza fuertemente el empleo a tiempo completo en favor del empleo a tiempo parcial. En respuesta al mandato empleador de Obamacare, muchas empresas e incluso universidades cambiaron a algunos de sus empleados de tiempo completo a tiempo parcial. Los líderes de los Teamsters, UFCW y Onagher escribieron una carta de 2013 a Harry Reid y Nancy Pelosi afirmando que Obamacare destruirá los cimientos de la semana laboral de 40 horas que es la columna vertebral de la clase media estadounidense. La ley crea un incentivo para que los empleadores mantengan las horas de trabajo de los empleados por debajo de las 30 horas a la semana. Numerosos empleadores han comenzado a reducir las horas de los trabajadores para evitar esta obligación. 39. Tuvo un récord historial de la ley de libertad de información peor que el de Bush. Cuando se trataba de atender las solicitudes bajo la ley de libertad de información, el historial de Obama fue mucho peor que el de George W. Bush. 40. Soporta la instalación de cámaras ocultas en propiedad privada sin una orden de registro. El Departamento de Justicia de Obama una vez argumentó a favor de instalar cámaras ocultas en propiedad privada sin una orden de registro. 41. Aceptó contribuciones de campaña ilegales de ciudadanos extranjeros. Durante un experimento, un ciudadano no estadounidense intentó hacer 2 donaciones de $5 tanto a la campaña de Obama como a la campaña de Mitt Romney. Mientras que la campaña de Romney rechazó ambas donaciones, el sitio web de Obama las aceptó alegremente. 42. Mintió sobre el ataque de Benghazi. Después de que 4 ciudadanos estadounidenses murieran en un ataque terrorista en Benghazi, Libia, en septiembre de 2012, la administración Obama afirmó falsamente que el ataque fue una protesta espontánea contra un video antimusulmán en YouTube. Aún más, la administración Obama tardó una semana entera antes de reconocer los ataques como terrorismo. Y aunque la administración Obama hizo una docena de revisiones a sus versiones del incidente, el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca, J. Carney Fosley, afirmó que solo se había hecho un ajuste único. ABC News más tarde publicó una lista completa de todos los cambios en los puntos de conversación de la Casa Blanca. 43. Se quejó a YouTube sobre un video antimusulmán. La administración Obama en realidad llamó a YouTube en 2012 para quejarse de un video antimusulmán. Nos pone nerviosos cuando el gobierno arroja su peso detrás de cualquier solicitud de censura, dijo Van Wesner, de la ACLU. 44. Falsamente dijo que Fast and Furious se inició cuando Bush era presidente. Obama mintió cuando dijo que Fast and Furious había comenzado bajo la administración anterior en 2012. Fast and Furious comenzó alrededor de septiembre de 2009, meses después de que Bush dejara el cargo. 45. Se negó ilegalmente a despedir a Kathleen Sebelius después de violar las leyes de financiamiento de campañas. Kathleen Sebelius, secretaria de Salud y Servicios Humanos de Obama, fue sorprendida violando las leyes de financiamiento de campañas en 2012, pero a pesar de que la ley federal que obligaba a Obama a despedirla por la actividad ilegal, se negó a hacerlo. 46. Dio acceso especial a las personas que recaudaron o donaron $500,000.
A las personas que recaudaron o donaron al menos $500,000 a Organizing for Action, organizándose para la acción, OFA, un grupo político pro-Obama, se les daría el privilegio de asistir a reuniones trimestrales con el presidente, junto con otras reuniones en la Casa Blanca. 47. Adoptó nuevas restricciones perjudiciales a los analgésicos recetados, a pesar de que la Asamblea ya había votado en contra de ellos. La administración Obama ignoró el rechazo de la Cámara de los nuevos medicamentos para el dolor por receta al adoptarlos de todos modos. 48. Se negó ilegalmente a presentar un presupuesto a tiempo durante 4 de sus primeros 5 años. A pesar de estar legalmente obligado a presentar un presupuesto para el primer lunes de febrero, Obama violó esta ley al menos 4 veces. En contraste, desde 1921, ningún presidente había incumplido este plazo más de una vez. 49. Multó a UPS $40 millones porque algunos de sus clientes habían utilizado UPS para enviar drogas ilegales. Obama obligó a UPS a pagar $40 millones en 2013 porque algunos de sus clientes habían utilizado la compañía para enviar drogas ilegales. 50. Se han añadido 20,000 páginas adicionales a Obamacare sin aprobación del Congreso. Después de que Obamacare fue aprobado, Obama le añadió 20,000 páginas adicionales a pesar de que esas páginas adicionales no fueron votadas por el Congreso. 51. Esperó hasta después de las elecciones de 2012 para publicar las impopulares reglas de Obamacare. El New York Times informó en 2013. Incluso los fervientes partidarios de la ley admiten que las cosas van peor de lo esperado. La administración Obama no quería publicar reglas impopulares antes de las elecciones. Todo está resultando ser más complicado de lo previsto originalmente. Una ley que era muy confusa se ha vuelto alucinante. Los americanos se van a sentir abrumados y confundidos. Muchos simplemente se van a quedar alejados, incluso si son elegibles para beneficios. 52. Trató de montar subastas federales de espacio de espectro radioeléctrico. La administración Obama estaba tratando de montar subastas federales de espacio de espectro radioeléctrico de una manera que favoreciera a Sprint y T-Mobile sobre sus competidores. 53. Meter a alguien en la cárcel por hacer un video antimusulmán. Político reportado en 2013. Nakoula Baseley Nakoula merece un lugar en la historia de Estados Unidos. Es la primera persona en este país encarcelada por violar las leyes islámicas contra la blasfemia. Usted no encontrará que en ninguna parte de los cargos en su contra, por supuesto. Sin embargo, como cuestión práctica, todo el mundo sabe que Nakoula no estaría hoy en la cárcel si no hubiera producido un video que crudamente ofendía al profeta Mahoma. En las semanas posteriores al ataque contra instalaciones estadounidenses en Benghazi que mató al embajador Chris Stevens y a otros 3, la administración Obama afirmó que el ataque terrorista había sido el resultado de una manifestación contra el video de Nakoula. La administración hizo anuncios de servicio público en Pakistán con el presidente Barack Obama diciendo que Estados Unidos no tenía nada que ver. En un discurso en las Naciones Unidas en esta época, el presidente declaró, sin duda con Nakoula en mente, el futuro no debe pertenecer a quienes calumnian al profeta del Islam. 54. Recompensó una de sus mayores recaudaciones de fondos de campaña nominando a embajador en Canadá. Obama nominó a Bruce Heyman como embajador en Canadá en 2013 después de que Heyman recaudó más de $1 millón para Obama. 55. Pidió a los contratistas que revelaran sus donaciones políticas antes de licitar contratos públicos. Obama pidió a los contratistas que revelaran sus donaciones políticas antes de ofertar en contratos federales en 2011. 56. Acusó falsamente a un reportero de noticias que respeta la ley de ser un ayudante o co-conspirador en una investigación criminal. La administración Obama calificó falsamente al colaborador de Fox James Rosen como un ayudante y apostante o co-conspirador en una investigación criminal cuando solicitó una orden para leer sus correos electrónicos. El New York Times informó.
Con la decisión de calificar a un reportero de televisión de Fox News como un posible co-conspirador en una investigación criminal de una filtración de noticias, la administración Obama ha ido más allá de la protección de los secretos del gobierno a amenazar las libertades fundamentales de la prensa por juntar noticias. Las investigaciones de fugas generalmente se centran en la fuente, no en el reportero. Pero, en este caso, los fiscales federales también pidieron permiso a un juez federal para examinar los correos electrónicos personales del señor Rosen, argumentando que hay una causa probable para creer el señor Rosen es un ayudante y apostante o co-conspirador en la filtración. Aunque el señor Rosen no fue acusado, la solicitud del FBI para su cuenta de correo electrónico se concedió en secreto a finales de mayo de 2010. Al gobierno se le permitió rebuscar en los correos electrónicos del señor Rosen durante al menos 30 días. The Washington Post también dijo: el asunto Rosen es un asalto tan flagrante a las libertades civiles como cualquier cosa hecha por la administración de George W. Bush, y utiliza la tecnología para silenciar a los críticos de una manera con la que Richard Nixon solo podría haber soñado. Tratar a un reportero como un criminal por hacer su trabajo, buscando información que el gobierno no quiere que se haga pública, priva a los estadounidenses de la libertad de la primera enmienda en la que se basan todos los demás derechos constitucionales. ¿Armas? ¿Privacidad? ¿El debido proceso? ¿Igual protección? Si no puedes hablar, tampoco puedes defender esos derechos. Más allá de eso, las acciones de la administración destrozan la credibilidad del presidente y desalientan a los aliados que de otro modo defenderían a la administración contra acusaciones falsas como las que involucran a los puntos de conversación de Benghazi. Si la administración está espiando a los periodistas y acusándolos de criminalidad solo por hacer preguntas, bueno, ¿quién sabe qué más es capaz de hacer esta multitud? 57. Pidió al fiscal general Eric Holder que se investigara a sí mismo por mentir bajo juramento. El fiscal general de los Estados Unidos Eric Holder mintió bajo juramento cuando dijo que no tenía nada que ver con el monitoreo de los correos electrónicos del reportero de Fox James Rosen, a pesar de su propia firma en la orden de registro. En respuesta, Obama le pidió a Holder que se investigara a sí mismo. 58. Usó Obamacare para dar ilegalmente al IRS poderes adicionales sin la aprobación del Congreso. El Washington Post informó en 2013. Obamacare permite al Departamento de Salud y Servicios Humanos establecer intercambios federales de salud en los estados de retención. Pero la ley no menciona al IRS proporcionando créditos y subsidios a través de bolsas federales. El IRS resolvió este enigma negando su existencia. En una resolución reglamentaria de mayo de 2012, reunía su propio derecho a proporcionar créditos fuera de las bolsas estatales como la interpretación razonable de una ley ambigua. Pero el lenguaje de la ley no es ambiguo. Y los estudiosos de la salud Jonathan Adler y Michael Cannon, en un exhaustivo análisis reciente, no encuentran justificación para el fallo del IRS en la historia legislativa de Obamacare. Por lo tanto, el IRS se apoderó de la autoridad para gastar alrededor de 800,000 millones de pesos en 10 años en beneficios que no fueron autorizados por el Congreso. 59. Donaciones solicitadas ilegalmente a las aseguradoras de salud. En mayo de 2013, la secretaria de Salud y Servicios Humanos de Obama, Kathleen Sebelius, solicitó ilegalmente donaciones de las aseguradoras de salud para ayudar a pagar el Obamacare. 60. Propuesta de intervencionismo militar en Siria. Obama propuso que Estados Unidos destruyera al gobierno sirio en 2013 por acción militar. 61. Se negó a despedir o procesar a más de 1,000 empleados del IRS que usaron ilegalmente sus tarjetas de crédito del IRS para su propio uso personal. Obama se negó a despedir o enjuiciar a más de 1,000 empleados del IRS que usaron ilegalmente sus tarjetas de crédito del IRS para compras personales. 62. Hizo que el servicio secreto visitara a un ciudadano respetuoso de la ley que había criticado sus políticas en Twitter.
Obama ordenó al servicio secreto que visitara la casa de Tom François, un ciudadano respetuoso de la ley que había criticado las políticas de Obama en Twitter en 2013. El servicio secreto admitió más tarde que Francois no había hecho ninguna amenaza contra el presidente. 63. Hizo que el IRS otorgaba favores especiales y legales para la llamada caridad de su hermano. El Daily Caller informó que el IRS había tomado el paso sin precedentes de aprobar una aplicación sin fines de lucro en solo un mes de la Fundación Barack H. Obama, una llamada caridad que estaba dirigida por Malik Obama, hermano de Barack Obama. Además, el IRS dio ilegalmente aprobación retroactiva para el estado de exención de impuestos de la organización y había solicitado ilegalmente donaciones deducibles de impuestos a pesar de que no tenía aprobación legal para hacerlo. 64. Ilegalmente eludió al Congreso para retrasar el mandato empleador de Obamacare. En julio de 2013, Obama retrasó el mandato del empleador en parte de Obamacare hasta enero de 2015, a pesar de que el Congreso lo puso a punto de comenzar un año antes. Obama reescribió efectivamente una ley sin la aprobación del Congreso, que es altamente ilegal. 65. Obligó ilegalmente a cerrar 2.200 concesionarios de automóviles de propiedad privada, que destruyeron 120.000 puestos de trabajo. Obama costó 120.000 personas sus empleos al obligar ilegalmente a 2.200 concesionarios de automóviles de propiedad privada a cerrar en 2009. 66. Dio 23.994 reembolsos de impuestos por valor de un total de 46 millones de pesos 378.040 a extranjeros ilegales que usaron la misma dirección. El IRS dio casi 24.000 reembolsos de impuestos por valor de casi 47 millones de pesos a extranjeros ilegales en 2011 usando la misma dirección en Atlanta, Georgia. 67. Usó dinero de impuestos para pagar a los empleados federales para organizar protestas contra George Zimmerman. Obama en realidad usó dinero de impuestos para pagar a los empleados federales para organizar protestas contra George Zimmerman en 2012. 68. Continuó dando ayuda extranjera a Egipto después de que hubiera tenido un golpe de Estado. La administración Obama dijo que seguiría dando ilegalmente ayuda extranjera a Egipto después de su golpe de Estado. 69. Promesa ininterrumpida de poner fin a la vigilancia de Bush de ciudadanos estadounidenses que no eran sospechosos de cometer un delito. Obama mintió cuando dijo que pondría fin a la vigilancia ilegal de Bush contra ciudadanos estadounidenses que no eran sospechosos de cometer un crimen. 70. Falsamente garantizó que las personas podrían mantener a su médico. Antes de que Obamacare fuera aprobado, Obama dijo: "Aquí hay una garantía que he hecho. Si tienes un médico que te gusta, podrás mantener a tu médico". Esto fue una completa mentira. 71. Se apoderó ilegalmente de un arma de propiedad privada de un ciudadano respetuoso de la ley. Después de que un jurado declarara a George Zimmerman inocente, la administración Obama anunció que se apoderaría de su arma de todos modos, una violación tanto de la cláusula de doble peligro de la Constitución de Estados Unidos como de la Quinta Enmienda. 72. Ilegalmente impidió que los empleados individuales de las pequeñas empresas eligieran su propio plan durante el primer año de Obamacare. Obamacare requiere que se permita a los empleados individuales de las pequeñas empresas elegir su propio plan de seguro durante el primer año de Obamacare, pero la administración Obama les impidió hacerlo. 73. Ilegalmente evitó hacer cumplir la verificación de ingresos requerida de las personas que reciben subsidios para los intercambios de Obamacare. La administración Obama se niega a verificar los ingresos de las personas que reciben subsidios para los intercambios de Obamacare. 74. Retrasado ilegalmente los límites de los pagos de atención médica de su bolsillo sin la aprobación del Congreso. Obama una vez más reescribió ilegalmente Obamacare retrasando los topes de pago por un año. 75. Falsamente dijo que la revisión de la NSA estaba siendo llevada a cabo por un organismo independiente más fuerte. Obama asignó al director de Inteligencia Nacional James Clapper,
quien había testificado falsamente ante el Congreso que la NSA no estaba recopilando información sobre ciudadanos estadounidenses, para establecer una investigación independiente de la vigilancia de la NSA. 76. Nominó a un cabildero de telecomunicaciones y a un recaudador de fondos de Obama para encabezar la FCC. Obama nominó al ex cabildero de televisión por cable y recaudador de fondos de Obama Tom Wheeler para dirigir la FCC en 2013. Wheeler había sido anteriormente el jefe de la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones, que es una organización de cabildeo para la industria de la televisión por cable. 77. Trató de violar el derecho de los acusados a un juicio justo. En agosto de 2013, Reuters informó. Una unidad secreta de la Administración Antidrogas de los Estados Unidos está canalizando información de interceptaciones de inteligencia, escuchas telefónicas, informantes y una base de datos masiva de registros telefónicos a las autoridades de todo el país para ayudarles a iniciar investigaciones criminales de americanos. Aunque estos casos rara vez involucran cuestiones de seguridad nacional, los documentos revisados por Reuters muestran que los agentes de la ley han sido dirigidos a ocultar cómo comienzan realmente tales investigaciones, no solo de abogados defensores, sino también de fiscales y jueces. Los documentos sin fecha muestran que los agentes federales están capacitados para recrear el camino de investigación para encubrir efectivamente dónde se originó la información, una práctica que algunos expertos dicen que viola el derecho constitucional de un acusado a un juicio justo. Si los acusados no saben cómo comenzó una investigación, no pueden saber para pedir que se revisen las posibles fuentes de pruebas de descargo, información que podría revelar atrapamientos, errores o testigos sesgados. 78. Los proveedores de servicios de Internet amenazados por desacato a los tribunales si no instalaron software de vigilancia. La administración Obama había presionado a los proveedores de servicios de Internet para que instalaran software de vigilancia en 2013 para que pudiera monitorear el tráfico de Internet sin una orden judicial, una clara violación de la Cuarta Enmienda. Los ISP que se negaron fueron amenazados más tarde por la administración con desacato a la Corte. Esta lista fue compilada con la ayuda de Tim Brown de Freedom Outpost. Las mayores controversias de la presidencia de Barack Obama. Por Tom Morse. De un artículo publicado en agosto del 2019. El presidente Barack Obama puede llegar a ser un presidente relativamente popular, pero no fue inmune a la controversia. La lista de controversias de Obama incluye una promesa incumplida de que los estadounidenses serían capaces de mantener a sus aseguradoras bajo la revisión del cuidado de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y las acusaciones que restaba a rebajar los vínculos entre los actos terroristas y los militantes islámicos. Controversia de Benghazi. Las preguntas sobre cómo la administración Obama manejó el ataque terrorista contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, los días 11 y 12 de septiembre de 2012, entusiasman al presidente durante meses. Los republicanos retrataron esto como un escándalo de Obama, pero la Casa Blanca lo descartó como política como de costumbre. Entre otras cosas, los críticos acusaron a Obama de restarle la caída de los vínculos con los militantes islámicos en el periodo de respuesta a las elecciones presidenciales de 2012. Escándalo del IRS. El escándalo del IRS de 2013 se refiere a la revelación del Servicio de Impuestos Internos de que había dirigido a grupos conservadores y del Tea Party para un escrutinio adicional antes de las elecciones presidenciales de 2012 entre el presidente demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney. Las consecuencias fueron feroces y llevaron a la renuncia del jefe de la agencia tributaria. Escándalo de registros telefónicos de AP. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos obtuvo en secreto registros telefónicos de reporteros y editores para el servicio de cable de The Associated Press en 2012. La medida fue descrita como un último recurso en una sonda de filtración, pero sin embargo indignó a los periodistas, que llamaron a la incautación una intrusión masiva y sin precedentes en la operación de recopilación de noticias de la AP. Controversia de oleoductos Keystone XL. Obama prometió pasar gran parte de su tiempo en la Casa Blanca tratando de abordar las causas del calentamiento global.
pero fue atacado por los ecologistas cuando indicó que su administración podría aprobar el oleoducto Keystone XL de $7.600 millones para transportar petróleo a través de 1.179 millas desde Hardisty, Alberta, a Steel City, Nebraska. Obama más tarde estuvo de acuerdo con una determinación del Departamento de Estado de que la construcción del oleoducto Keystone XL no sería en el mejor interés de los Estados Unidos. Dijo, si vamos a evitar que grandes partes de esta tierra se vuelvan no solo inhóspitas sino inhabitables en nuestras vidas, vamos a tener que mantener algunos combustibles fósiles en el suelo en lugar de quemarlos y liberar más contaminación peligrosa en el cielo. Inmigrantes ilegales y Obamacare. La Ley de Reforma del Cuidado de la Salud, conocida como Obamacare, oficialmente la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ¿asegura a los inmigrantes ilegales o no? Obama ha dicho que no. Las reformas que propongo no se aplicarían a los que están aquí ilegalmente, dijo el presidente al Congreso. Fue entonces cuando un miembro republicano del Congreso, el representante Joe Wilson de Carolina del Sur, replicó famosamente, «Mientes». Los críticos del expresidente también lo arrepararon por su promesa de que su plan no los obligaría a cambiar de médico. Cuando algunas personas, de hecho, perdieron a sus médicos bajo su plan, se disculpó, diciendo: «Lamento que ellos, ya sabes, se encuentren en esta situación, basados en las garantías que obtuvieron de mí». Secuestro y presupuesto federal. Cuando el secuestro se introdujo por primera vez en la Ley de Control Presupuestario de 2011 para alentar al Congreso a reducir el déficit federal en $1.2 billones para finales de 2012, la Casa Blanca y los legisladores republicanos elogiaron el mecanismo. Y luego vinieron los recortes presupuestarios. Y nadie quería ser dueño del secuestro. Entonces, ¿quién fue la idea? Tal vez se sorprenda al saber que el veterano reportero del Washington Post Bob Woodward apostó el secuestro firmemente a Obama. Uso del poder ejecutivo. Hay mucha confusión sobre si Obama emitió órdenes ejecutivas o simplemente estaba tomando una acción ejecutiva, pero los críticos se amontonaron sobre el presidente por tratar de eludir al Congreso en temas críticos como el control de armas y el medio ambiente. En realidad, el uso de las órdenes ejecutivas por parte de Obama se puso en línea con la mayoría de sus predecesores modernos en número y alcance. Muchas de las órdenes ejecutivas de Obama eran inocuas y justificaban poca fanfarria, preveían una línea de sucesión en ciertos departamentos federales, por ejemplo, o establecieron ciertas comisiones para supervisar la preparación para emergencias. Controversia de control de armas. Barack Obama ha sido llamado el presidente más antiarmas en la historia de Estados Unidos. Los temores de que Obama intentara prohibir las armas alimentaban las ventas récord de armas durante su presidencia. Pero Obama firmó solo 2 leyes de control de armas y ninguna de ellas impuso restricciones a los propietarios de armas. Agencia de Seguridad Nacional PRISM Sistema de Vigilancia. La NSA estaba utilizando un sistema informático súper secreto para recoger correos electrónicos, clips de video e imágenes en los principales sitios web de la compañía de Internet de los Estados Unidos, incluidos los transmitidos por estadounidenses desprevenidos, sin una orden judicial y en nombre de la seguridad nacional. El programa fue considerado inconstitucional por un juez federal durante el segundo mandato de Obama. Rápido y Furioso. Como parte del programa Fast and Furious, la división de campo de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, permitió que se vendieran 2.000 armas de fuego a personas que se creían contrabandistas con la esperanza de rastrear las armas hasta los cárteles mexicanos de la droga. Aunque algunas de las armas fueron recuperadas más tarde, la agencia perdió la pista de muchos otros. Cuando el agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos Brian Terry fue asesinado a tiros en 2010 cerca de la frontera entre Arizona y México, 2 de las armas compradas bajo el programa Fast and Furious fueron encontradas cerca. El fiscal general de Obama, Eric Holder, fue detenido en desacato al Congreso durante la investigación. La lista completa de todos los escándalos del expresidente Barack Obama la puede encontrar en inglés en www.lists. Grabien.
list complete guide scandals Obama administration. Obama y su ejército de organizaciones en la lucha contra Trump. Obama ha sido el único presidente en la historia de Estados Unidos en sabotear la presidencia de su sucesor, organizando grupos, organizaciones y entidades para luchar contra la administración de Donald Trump, algo que muchos ignoran o quieren desmentir, porque ahora ven a Obama como un héroe y no como un traidor. Esto no fue algo nuevo o improvisado. Obama ha venido organizando todo un ejército en su lucha contra la oposición, que son los conservadores y el Partido Republicano específicamente, para desprestigiarlos, desmoralizarlos y limitarlos. Poniendo a las masas en su contra, usando como dije antes, los medios de difusión, la prensa, la industria del entretenimiento y grupos pacifistas, anarquistas no violentos de todas partes del mundo. Cometiendo traición contra los Estados Unidos al establecer alianzas, vínculos y convenios secretos con otras naciones y con enemigos históricos de América, incluso después de su salida de la presidencia, financiado por la élite globalista y los enemigos de América. Organización para la Acción, OFA. Misión. Las declaraciones de impuestos presentadas por la OFA al IRS contienen la siguiente descripción de la misión de la organización. OFA es una organización de defensa de temas no partidistas comprometida con el crecimiento del movimiento de base mediante la capacitación, la educación y la activación de miembros de la comunidad comprometidos cívicamente en todo el país. Como una organización impulsada por la base, OFA se dedica a empoderar a los tomadores de acción con las habilidades y herramientas necesarias para inclinar la balanza del poder hacia el pueblo estadounidense y lejos de los intereses especiales en Washington, D.C. Para llevar a cabo su trabajo, OFA funcionará como una organización de bienestar social en el sentido del artículo 501, c. 4, del Código de Impuestos Internos. Fondo. La Organización para la Acción se formó en enero de 2013, después de la reelección del presidente Barack Obama. En ese momento, el resto del aparato de campaña de la reelección de Obama se convirtió en la organización sin fines de lucro. Trabajó para apoyar la agenda legislativa de Obama y movilizar el apoyo al presidente en su segundo mandato. Hablando de la formación del grupo en 2013, Obama dijo, "Juntos, hemos hecho nuestras comunidades más fuertes, hemos luchado por la legislación histórica y hemos traído a más personas que nunca al proceso político. Organizar la acción será un compromiso permanente con esta misión". Trabajo. Organización y formación. OFA tiene como objetivo capacitar a los organizadores comunitarios en técnicas para la construcción de apoyo de base y en la promoción de problemas. Según el sitio web de OFA, el grupo ejecuta un programa para nuevos organizadores, llamado OFA Alumni Training Corps. Describen su enfoque como: el estilo de organización de la OFA se define por dos rasgos. Uno es el modelo de organización de copo de nieve, en el que las responsabilidades de un movimiento dado se quitan de las manos de unos pocos empleados electos y se ponen en manos de los miembros de la comunidad que toman posesión de los objetivos del programa. El segundo rasgo es una filosofía de respetar, empoderar e incluir a cualquiera que quiera participar en un movimiento dado. La organización también patrocina el Community Organizing Institute, un programa con sede en Chicago que pone a los organizadores en contacto entre sí. Abogacía. A partir de agosto de 2017, el sitio web de OFA enumeraba los siguientes temas en los que la organización centró su labor de promoción: clima, atención sanitaria, inmigración, igualdad LGBT, párate con las mujeres, empleo y economía. Acción Agosto. En agosto de 2013, OFA lanzó su mes Acción Agosto. Según el entonces director ejecutivo John Carson, agosto es un mes raro en el que los electores pueden cambiar la conversación en sus comunidades sabiendo que su representante está en su hogar en su distrito. Es una oportunidad de organización que OFA liderará. Las actividades incluyeron circulaciones de peticiones, cartas al editor, eventos de promoción y visitas a miembros del Congreso en sus oficinas en casa. Cuenta de Twitter de Barack Obama, 2013 a 2017.
Después de la reelección de Obama en 2012, OFA se hizo cargo de todos los medios oficiales de redes sociales y el sitio web oficial de Obama, incluyendo su cuenta de Twitter. Según The Atlantic, el acuerdo comenzó en febrero de 2013. La organización entregó el control de las cuentas a Obama después de que Trump fuera inaugurado en enero de 2017. Oposición a la administración Trump. En agosto de 2017, Político informó que OFA había asumido un papel en oposición a la administración Trump y en oposición a los intentos del Congreso de derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Operando con una estrategia centrada en el Estado y el Distrito, OFA trabajó para protestar por los intentos de derogación, mientras que también capacitaba a otras organizaciones activistas que se oponían a la agenda política de Trump. Según Político, el grupo había trabajado con Indivisible, una organización fundada para oponerse a Trump, y Swing Left, un grupo que apoyaba a los candidatos progresistas en las carreras de la Cámara de 2018. OFA también trabajó con legisladores demócratas para ayudar a organizar eventos. Redistribución. En octubre de 2017, OFA anunció que se asociaría con el Comité Nacional de Redistribución Democrática, una organización presidida por el exfiscal general Eric Holder y apoyada por Obama. En un correo electrónico a los simpatizantes, Obama escribió: los voluntarios y simpatizantes de la OFA proporcionarán la capacidad de organización y movilización de base que necesitaremos para ganar elecciones a nivel estatal y hacer avanzar otras iniciativas antes del proceso de redistribución de 2021, asegurándose de que los estados estén en la mejor posición posible para dibujar mapas justos. Político informó que la OFA inicialmente trabajaría para educar a los miembros de la comunidad sobre los principales problemas relacionados con la redistribución y cómo era el proceso para la redistribución en cada estado. Liderazgo. En agosto de 2017, Kerry Hogan era la directora ejecutiva de OFA. Situación fiscal. OFA es una organización sin fines de lucro exenta de impuestos 501(c)(4). Su estatus 501(c) se refiere a una sección del Código Federal de Impuestos sobre la Renta de los Estados Unidos relativa a las organizaciones de bienestar social. Las organizaciones a las que el Servicio de Impuestos Internos les ha concedido el estatus 501(c)(4) están exentas del impuesto federal sobre la renta. La sección 501(c) del Código Tributario de los Estados Unidos tiene 29 secciones que enumeran condiciones específicas que determinadas organizaciones deben cumplir para ser consideradas exentas de impuestos bajo la sección. Sin embargo, a diferencia de las organizaciones 501(c)(3), las donaciones a organizaciones 501(c)(4) no son deducibles de impuestos para la persona o corporación que hace la contribución. 501(c)(4), las organizaciones pueden participar en actividades de cabildeo político y campañas políticas. Esto incluye donaciones a comités políticos que apoyan o se oponen a medidas de papeletas, emisiones de bonos, retiros o referendos. Alianza para la Democracia. La Alianza para la Democracia, DA por sus siglas en inglés, es una red de donantes progresistas, conocidos como socios, que pagan cuotas anuales y acuerdan dar una cantidad fija de dinero cada año a organizaciones respaldadas por la Agenda para el Desarrollo. La portavoz del fiscal Stephanie Mueller le dijo a Político en 2014 que la Alianza para la Democracia fue organizada para impartir un foro para personas con un conjunto compartido de principios para coordinar sus recursos de manera más eficiente y efectiva para lograr sus objetivos comunes. Después de la elección del presidente Donald Trump en 2016, el DA añadió grupos que se oponían a la administración Trump y sus aliados a nivel del Congreso y del Estado a su cartera. El New York Times informó en octubre de 2017 que el DA había suspendido su intenso proceso de investigación y aprobación para recomendar donaciones a una serie de grupos anti-Trump, creados desde la elección del otoño pasado. Misión. A partir de febrero de 2018, el sitio web del DA ofrecía el siguiente resumen de la misión del grupo.
Abordamos los desafíos más apremiantes de nuestros días a través de inversiones en 3 áreas conectadas: una democracia justa, una economía justa y un futuro ambientalmente sostenible. Historia. George Soros, un inversor y filántropo, fue uno de los primeros socios del fiscal. La Alianza para la Democracia fue fundada en 2005 por el estratega demócrata Rob Stan, ex jefe de gabinete del secretario de Comercio de la administración Clinton Ron Brown. Stan rastreó los éxitos electorales del Partido Republicano a principios de la década de 2000 a una red de $300 millones de donantes conservadores y grupos políticos. Propuso a donantes demócratas, incluyendo George Soros y Tim Gill, como un contrapeso liberal a la red conservadora. Según The Washington Post, la inspiración para el grupo era la creencia de que los demócratas se convirtieron en el partido minoritario en parte porque los liberales no tienen una red bien financiada de tiendas de políticas, grupos de vigilancia y centros de formación para activistas equivalentes a lo que ha existido durante años a la derecha. Stein le dijo al Post en 2006 que no es posible en el siglo XXI promover un sistema de creencias coherente y mantener la influencia política sin una infraestructura institucional local, estatal y nacional robusta y duradera. Actualmente, el centro izquierda es comparativamente menos estratégico, coordinado y bien financiado que la derecha conservadora. Estas desventajas comparativas son debilitantes. Miembros de la Junta. A partir de febrero de 2018, el sitio web de la Alianza para la Democracia enumeraba a las siguientes personas como miembros de la Junta: John Stocks, presidente; Paul Egerman, tesorero; Weston Milliken, secretario; Farhad Ebrahimi; David Desjardins; Sunita Letts; Keith Mestrich; Sekar Narasimhan; Fran Rogers; Susan Sandler; Lee Saunders; Joe Zemlek; Rod Stan, fundador emérito; Gara Lamarche, presidente. Membresía. De acuerdo con una lista de beneficios de membresía y opciones de participación obtenidas por Político en 2014, las cuotas anuales para los socios de la DC ese año fueron de $30,000 para un individuo y $60,000 para una familia o institución. Se esperaba que las personas dieran $200,000 al año a los grupos aprobados por la Agenda para el Desarrollo, y se esperaba que las instituciones y las familias dieran $1 millón. La siguiente tabla proporciona más información sobre las opciones de membresía y los beneficios disponibles para los socios de DA a partir de 2014. La DA no publica los nombres de sus socios, pero varios miembros actuales y anteriores han sido identificados en los informes de los medios de comunicación y los documentos filtrados. Oposición a la administración Trump. Del 13 al 16 de noviembre de 2016, la DA organizó una reunión de donantes, socios y simpatizantes para discutir las elecciones de 2016 y desarrollar estrategias para la futura construcción de coaliciones y elecciones. Durante la reunión, los miembros de la DA esbozaron su intención de oponerse a las iniciativas políticas de Trump a través de la organización interseccional local y estatal. Según el programa de la conferencia, los miembros de la DA debatieron lo que significa utilizar un enfoque interseccional para la resistencia activa. Nuestra inversión en los estados y las comunidades marginadas es ahora más crucial que nunca para hacer que los conservadores sean responsables, mantener a la comunidad progresista unida y reunir de nuevo a la clase trabajadora. En la Cumbre Nacional de Donantes del Fiscal de la Fiscalía en marzo de 2017, el presidente de la DA, Gara Lamarche, comentó sobre el enfoque de la organización para oponerse a la agenda política de Trump, diciendo que resistir se trataba de la administración Trump era sobre el carácter esencial de nuestro país. Lamarche añadió: debemos llevar la lucha a los estados y poner nuestros dólares donde más se necesitan. Pintar el futuro en lugares donde tenemos algo de poder, como Oregón, Washington, Minnesota y California, para que cuando recuperemos el poder en otros lugares haya una hoja de ruta para una América mejor. Mantener y ampliar nuestras ganancias en Pensilvania, Virginia, Nuevo México y Carolina del Norte. Para recuperar Ohio y Michigan y Florida y Wisconsin.
para mantener nuestros ojos en los premios de Arizona, Georgia y mi amado Texas, y al final de la línea, los estados del sur con votantes negros e inmigrantes ahora no registrados, y los estados de praderas y occidentales donde se pueden despertar las orgullosas tradiciones populistas progresistas. El fiscal de desarrollo celebró una conferencia de inversión en otoño del 15 al 18 de noviembre de 2017. La agenda de la conferencia incluyó sesiones sobre las próximas luchas de la resistencia y los términos intermedios de 2018, alineación de la energía de resistencia nueva y tradicional para ganar y avanzar más allá del resistance learning del pasado, movilizándose para el futuro. Grupos aprobados por la Alianza para la Democracia. Año 2017. Después de la elección del presidente Donald Trump en 2016, el DA cambió su énfasis a los grupos que se oponen a la administración Trump y sus aliados. Distribuyó una lista actualizada de grupos aprobados, conocido como el mapa de resistencia e incluyendo tanto a los concesionarios anteriores de DA como a los nuevos grupos anti-Trump, a los socios de DA en julio de 2017. Una visión para la Alianza para la Democracia 2020. Las recomendaciones de financiación, un documento obtenido por Político en 2015, esbozaron los objetivos de la agenda para los 5 años siguientes, incluido un objetivo anual de gasto de los socios de 30 a 50 millones de dólares. También incluyó a los 39 grupos aprobados en la cartera básica del DA. Los grupos se dividieron en 4 categorías. Los grupos de temas de enfoque, como Americans for Financial Reform y Leading Green, trabajan en un área específica de la cuestión. Las organizaciones nacionales de socios y de cuestiones cruzadas, cross-issue, trabajan en múltiples áreas de emisión y coordinan las actividades políticas y electorales en todo el país. Los grupos de innovación y herramientas, como el Centro de Estrategia de la Iniciativa de Votación y la Firma de Datos Electorales Catalista, trabajan en la estrategia política y la innovación técnica. Los fondos estatales 2020, organizaciones especializadas sin fines de lucro encabezadas por la DA, priorizan la política y la estrategia electoral a nivel estatal. En las secciones siguientes se enumeran los grupos de la cartera principal por categoría. Haga clic en Mostrar en el cuadro de cada sección para ver una lista completa de las organizaciones de cada categoría. Otros proyectos. Mapa de infraestructura progresiva. A partir de 2014, los socios de la DA podrían designar 2 organizaciones cada año para incluirlas en el mapa de infraestructura progresiva. Según una cartera de inversiones confidenciales emitida a los socios en la primavera de 2014, el mapa progresivo de infraestructura incluyó 172 organizaciones. Proyecto Secretario de Estado. El Proyecto Secretario de Estado fue lanzado en 2006 para apoyar a los candidatos demócratas a la Secretaría de Estado. Su formación fue motivada por lo que sus fundadores consideraron como actividad partidista por la Secretaria de Estado de Florida Katherine Harris, R., en 2000 y el Secretario de Estado de Ohio Ken Blackwell, R., en 2004. Estábamos cansados de la manipulación republicana de las elecciones, dijo el cofundador Mago. Kienik. Parecía que muchas decisiones fueron tomadas por personas que eran claramente agentes políticos. Durante una mesa redonda en la Convención Nacional Demócrata de 2008 en Denver, la Fiscalía anunció que había aprobado al secretario de Estado proyecto como concesionario. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono, 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense,
fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MED 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus 3 fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política.
36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía Desarrollo Personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. Cómo se libera una nación, política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida. No es perfecta, pero no me quejo. Testimonio. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com
2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. La Odisea de Macario. Testimonio.